Hola, hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Estamos hablando desde la consulta de psicoanálisis en Madrid, España, y mi nombre es Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero. El tema de hoy, que les recuerdo que ustedes están enviando propuestas y nosotros cada semana vamos hablando sobre esas temáticas, es la enfermedad psicosomática, que fue propuesta por uno de nuestros seguidores. ¿Qué es la enfermedad psicosomática? Hoy vamos a hablar de esto, porque además se dice mucho, ¿no? Yo somatizo, dicen algunas personas, ¿no? Y hay un saber intrínseco, un saber popular de que lo psíquico y lo somático están unidos, de que las cuestiones psíquicas se juegan en el cuerpo. Pero pueden ser varias estructuras o diferentes estructuras psíquicas las que dan lugar a que en el cuerpo se manifieste una cuestión psíquica. Y hoy vamos a hablar de una de ellas, que es la menos psíquica de todas, en el sentido de que la enfermedad psicosomática implica una negación de lo psíquico. Buenas tardes y bienvenidos a la consulta de psicoanálisis. Hoy estamos hablando de enfermedad psicosomática. Bien, bueno, habría tres estructuras psíquicas que pueden tener efectos en el cuerpo, o tres mecanismos psíquicos, por decirlo de alguna manera. Uno va a ser ese que está implicado en una enfermedad de la que hemos hablado en otras ocasiones de ella, que es la histeria. En la histeria se producen fenómenos de conversión, es decir, se producen en el cuerpo o se actúan en el cuerpo cuestiones que son psíquicas, que suelen tener que ver con alguna frase, algún recuerdo, alguna representación reprimida por la persona, que al ser reprimida solamente encuentra para su expresión la vía de la conversión o la vía de la somatización. Por ejemplo, una paciente que viene a tratamiento porque no puede caminar, porque tiene paralizada una pierna, y en su psicoanálisis personal aparece la frase por parte de la paciente en un punto determinado del análisis, en un punto importante del análisis, dice: no puedo dar un paso más. Hablando de su historia de vida, de su historia psíquica, de su historia de deseos, dice: no puedo dar un paso más. A partir de ese momento, la paciente comienza a caminar. O sea, es una frase la que sostiene el síntoma. Eso sucede en estructuras clínicas como la histeria, que es una neurosis de transferencia. Es decir, una neurosis cuyo origen se encuentra en la sexualidad infantil del sujeto. Pero después nos encontramos con otro tipo de neurosis que podemos calificar de neurosis actuales, cuyo origen ya no se encuentra en la sexualidad infantil del sujeto, sino más bien en su sexualidad adulta, en prácticas sexuales incorrectas o patológicas en la edad adulta, que dan lugar a determinadas enfermedades. Por ejemplo, la neurosis de angustia. La neurosis de angustia, que sería esa enfermedad donde la angustia ya no es una señal o algo estructural del aparato, sino que la angustia se siente en el cuerpo, se apodera o se producen vías de descargas automáticas para excitaciones psíquicas que proceden del cuerpo y que en vez de elaborarse psíquicamente, en vez de poder hablar de ellas, el sujeto las elabora las descarga directamente por una vía automática de descarga, que son las vías predeterminadas, digamos, del aparato psíquico, tipo la vía respiratoria, la vía circulatoria, la vía endocrina, ¿no? Y entonces en la neurosis de angustia aparecen alteraciones funcionales en el cuerpo, del tipo
incremento del latido cardíaco, incremento de la sudoración, hiperventilación, etc. Son alteraciones funcionales, son cambios corporales donde no hay una lesión, donde no hay una ruptura de ningún tejido corporal, sino que es una alteración funcional, es una alteración de la función de algún órgano. Eso acontece en las neurosis actuales. Pero ahora resulta que vemos que las neurosis actuales pueden ser antecedentes de una enfermedad psicosomática. Y una enfermedad psicosomática ya sí que implica una ruptura de un órgano, implica una alteración estructural orgánica, ya sea del corazón, de los pulmones, del estómago, de lo que sea. Hay una alteración estructural médicamente demostrable, es decir, que si usted va al médico y le hace pruebas médicas tipo radiografía o escáner o ecografía o lo que sea, o análisis de sangre, lo que sea, va a encontrar algo el médico. En la psicosomática va a encontrar algo, ¿vale? En la neurosis de angustia no va a encontrar nada el médico. Le va a decir, usted está angustiado, vaya a un psicólogo, ¿no? Y hay otra neurosis actual que es la hipocondría, donde lo que caracteriza al sujeto es que siente que está enfermo. Tiene miedo a estar enfermo porque siente que está enfermo, siente que le duele el estómago, siente que le duele el corazón, siente que... ¿Vale? Entonces va a los médicos, pero los médicos cuando le hacen las pruebas no encuentran nada, ¿no? Y le dicen, usted no tiene nada, señor, váyase a casa. Pero sí tienen algo, ¿no? En ese caso se trata de una hipocondría, ¿vale? Que también es una neurosis de angustia y que también puede dar lugar en su insistencia a una enfermedad psicosomática. Repetimos que la enfermedad psicosomática es entonces donde sí que hay lesión demostrable médicamente, que usted va al médico y el médico le hace pruebas médicas y dice, sí, mire, usted tiene esto, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Que el aparato psíquico también está implicado en la producción de esa enfermedad psicosomática. Precisamente es la negación por parte del sujeto de su psiquismo lo que le hace enfermar el cuerpo. Es decir, esa excitación corporal que decimos que el neurótico actual no elabora psíquicamente, es decir, no la pasa por vía psíquica, no la pasa por la palabra, y entonces le produce una alteración funcional en el cuerpo. En el caso del psicosomático, acaba por lesionar el órgano, acaba por agujerear el estómago, acaba por romper los tejidos, porque es una negación total de los psíquicos, como si no hubiera psiquismo en el síntoma, ¿no? Es una persona, tiene psiquismo, pero cuando viene y habla de su enfermedad es como si fuera todo biología, como si no hubiera psiquismo, como si no estuviera implicado de alguna manera en eso que le está pasando. Aunque después, cuando comience a psicoanalizarse y aprenda a hablar, porque el problema es que no sabe hablar, el problema es que el psicosomático decimos que se holofrasea, ¿no? El síntoma es como una holofrase, es como un grito, más bien que una conversación que uno habla. Entonces, en el psicoanálisis lo primero que va a tener que hacer es aprender a hablar y así va a ir construyendo su aparato psíquico, su psiquismo, que es lo que está negado y por eso se enferma, por eso enferma el cuerpo, por eso rompe el cuerpo, ¿no? Esa frase no es una frase, no es una frase lo que sostiene el síntoma como en el caso de la histeria, ¿no? Sino que decimos, es que hace como si no tuviera psiquismo. ¿Vale? Hay otra estructura también que produce alteración, que produce ruptura en los tejidos, que produce daño corporal, que es la enfermedad orgánica, ¿vale? La enfermedad orgánica es diferente a la enfermedad psicosomática.
Y la enfermedad orgánica siempre suele estar antecedida por una depresión. Por una depresión. La enfermedad psicosomática suele ser antecedida por una neurosis de angustia. Y es importante porque la enfermedad orgánica suele ser más constante, más permanente, mientras que la enfermedad psicosomática suele cursar como por crisis. Es como... Sí, es inconstante, ¿no? Aparece ciertos periodos, después desaparece. Algunas enfermedades psicosomáticas clásicas son el asma bronquial, la artritis reumatoide, la colitis ulcerosa, la hipertensión arterial esencial, la neurodermatitis, la úlcera péptica. Esas son las clásicas, ¿no? Enfermedades psicosomáticas clásicas. Pero siempre hay que tener en cuenta que también estas pueden ser otras estructuras, ¿no? Que hay que ver siempre. Para el psicoanálisis lo importante va a ser lo que dice el paciente. Es decir, cuando viene a hablar un paciente y habla, ahí podemos hacer un diagnóstico diferencial. Ahí podemos saber si se trata de una histeria, si se trata de una neurosis de angustia, si se trata de una enfermedad psicosomática, si se trata de una enfermedad orgánica. En función de lo que dice, de cómo lo dice, de cómo se van asociando, de la cadena significante. Si no, no vamos a poder saber. Por eso decimos que el diagnóstico es al final del tratamiento en psicoanálisis, no es al principio. Tiene que hacer todo su despliegue, tiene que hablar, vamos a ver cómo se va asociando, cuáles son esa cadena significante, ¿no? Para poder llegar a saber, ¿no? Y además transformarse en porque con ese conocimiento que se va produciendo con la interpretación, también se produce la transformación, también se produce la construcción de ese aparato psíquico que necesita el psicosomático para curarse y para transformarse, ¿vale? Para transformarse, para poder elaborar, para poder posicionarse de otra manera frente a las cosas, frente a los conflictos, y no sea necesario enfermarse, ¿vale? Entonces, bueno, hemos visto un poquito cuál sería la diferencia, pero también decir, claro, que hay enfermedades que pueden ser, parecer una enfermedad psicosomática y sin embargo estar sostenidas por una histeria o por una fobia, por ejemplo un asma, ¿no? O la hipertensión. La literatura científica nos trae un caso de un padre y una hija, los dos hipertensos, ¿no? El padre tiene una hipertensión grave por cuestiones complejas, una hipertensión alta, y la hija tiene una hipertensión leve, mientras que todos los demás indicadores están normales. El padre tiene muchas más complicaciones, ¿no? Entonces se observa en el análisis cómo la hipertensión de la hija en realidad es una identificación con el padre, hasta tal punto que cuando se les da un fármaco al padre y el padre tiene efectos secundarios, la hija empieza a tener los mismos efectos secundarios que el padre sin tomar el fármaco. Es decir, ahí vemos cómo es por identificación, en el psicoanálisis siempre, por lo que ellos dicen, por lo que ellos narran, ¿vale? Es decir, que un mismo síntoma, una misma enfermedad, en un sujeto puede estar sostenida por una estructura psicosomática y en otro por una estructura, como has dicho, histérica o fóbica o neurosis de angustia. Lo tendremos que ver. Por eso no hay soluciones completas para todos, ¿no? O la misma solución para todos es en su psicoanálisis. Si usted padece algún tipo de síntoma físico, síntoma en el cuerpo, y usted quiere o ha venido a lo largo de su historia personal, de su historia de vida, enfermándose, seguidamente, bueno, quizá pueda sospeche, o uno debería, lo más sano en ese caso sería preguntarse,
sospechar sobre uno mismo, ¿no? También cuestionarse en qué medida está usted implicado en esa sintomatología o en esas enfermedades que usted padece o ha padecido o viene padeciendo o padece eventualmente, porque está implicado de alguna manera, psíquicamente, ya sea porque hay alguna cuestión que usted necesita hablar, que esté reprimida, ya sea porque usted tiene que aprender a hablar para no enfermarse, ¿no? Porque siempre estamos implicados en lo que nos pasa, lo aceptemos o no lo aceptemos, seamos más sensibles a lo psíquico, estemos más familiarizados con lo psíquico, nos hayamos puesto más en contacto con nuestro propio psiquismo o seamos totalmente extraños a nosotros mismos, que también eso puede pasar. Claro, lo psíquico es un otro en uno, es el otro yo, ¿no? Hemos dicho muchas veces el aparato psíquico está dividido y hay una parte inconsciente en uno que es parte del aparato, pero que es tan extraña a uno como el exterior. Y entonces, ¿cómo se relaciona cada uno con su inconsciente, con su deseo, con su sexualidad, ¿no? Con su psiquismo? Va a determinar la producción de unas enfermedades u otras, o la producción de la salud, porque también la producción de la salud implica un trabajo para conocerse y transformarse, un trabajo de psicoanálisis. Bueno, voy a ir leyendo las preguntas que veo que tenéis y vamos viendo a ver cómo... Bueno, saludos a todos, amigos. Buenas tardes, hay muchas personas conectadas, buenas tardes. Hola, hola a todos. Rafael Benítez habla de la psoriasis también, claro. Sintomatiza el lenguaje, dice Valeria Jacobo. Dice Rafael, hice terapia y no pude resolver el síntoma de psoriasis. Bueno, claro, tampoco se trata de resolver el síntoma, el psicoanálisis o hacer la terapia. ¿Por qué? Porque el síntoma puede estar disfrazando otra cuestión. Otra cuestión para la que el sujeto no está preparado a abordar. Entonces, cuando vaya abordando en su psicoanálisis esas cuestiones, cuando le toque, cuando empiece a hablar y vayan quitándose capas sucesivas de todo lo que envuelve o disfraza esa cuestión nuclear, ¿vale? Cuando se vayan quitando esas capas y se trate esa cuestión, entonces desaparecerá el síntoma. Pero cuando el síntoma no sea necesario, porque hay que... ustedes deben saber o escuchar, de mi persona al menos, que el síntoma es, o la enfermedad es muchas veces una solución. Es la solución que encontró la persona a un determinado conflicto. Lo mejor que pudo o supo hacer frente a ese conflicto, porque no tenía herramientas, no tenía alguien que lo escuchara, no tenía un lugar para hablar, no tenía cómo zafarse de la situación, entonces se produjo, inconscientemente, no voluntariamente, sino el aparato psíquico produjo ese síntoma para resolver, porque en el síntoma hay varias corrientes participantes de la formación del síntoma, ¿vale? Digamos que es una solución, un pacto entre esas corrientes a favor de una cosa y otras corrientes a favor de otra, en uno mismo, ¿no? En el sujeto, en el aparato. Bien, entonces no se trata de quitar el síntoma y dejarle coja a esa persona sin su muleta, no, se trata de que se psicoanalice y a medida que se va psicoanalizando, cuando deje de ser necesario el síntoma, desaparecerá. No es un fin la curación para el psicoanálisis, sino que es un efecto secundario. Se va a producir sí o sí, a medida que la persona, el sujeto, se vaya psicoanalizando. Entonces, quizá usted o no llegó a avanzar en su psicoanálisis lo suficiente para resolver el síntoma, o no sé, no se sabe, pero le invito a comenzar su psicoanálisis.
que es sutil, que va a ir a su tiempo, que va a ir siempre detrás de usted, ¿no? Que es usted, que es uno el que se tiene que psicoanalizar. El psicoanalista no le va a quitar el síntoma, no tenga miedo, ni le va a empujar para que usted vaya rápido a curar su síntoma, no, le va a dejar hablar. Y entonces usted curará su síntoma cuando esté preparado para ello. Ya está. Si en el caso de una psicosomática, pues cuando construya el aparato, cuando construya el andamio necesario psíquicamente hablando para sostenerse sin necesidad del síntoma, que es un buen aparato psíquico, sano, saludable, en esa relación transferencial. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro, pero haberlo transmitido lo suficientemente claro para que se entienda esta complejidad, ¿no? Bueno, hola a todos, hola, qué gusto que estéis todos presentes, gracias. Pero hice terapia de los 26 años y tengo 56. ¿Cómo lo entiendo? Que he estado siempre enfermo. Bueno, creo que ha quedado explicado, ¿no? Con lo que te he comentado. Hola, 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 hola a todos. ¿La sarna es sintomática o es un problema de salud pública? Sarna con gusto no pica, Carlos. El aparato psíquico se instala a partir de qué edad, y el aparato psíquico es el mismo inconsciente. Bueno, no solo el inconsciente, el aparato psíquico es una complejidad que incluye el inconsciente y incluye también la conciencia, el sistema percepción-conciencia y la moral. ¿No? Es muy complejo, es complejo el aparato psíquico. Entonces se constituye, digamos, que una primera constitución es con el complejo de Edipo, a los 4 o 5 años, cuando el niño empieza a hablar, cuando se adquiere el aparato del lenguaje, pero no termina nunca de estar. En la adolescencia va a haber otra fase de constitución de la sexualidad, del aparato psíquico, del aparato psicosexual, pero después siempre el aparato tiene la oportunidad de transformarse. No es algo que quede ahí fijado y que ya uno no puede hacer nada con ello, como esas teorías que decían, si te ha pasado no sé qué, ya no te puedes modificar. No, te puedes transformar, pero con una herramienta psicoanalítica, ¿no? ¿Cómo se pasan las neurosis a los hijos? ¿Esto es por medio de las conductas que los padres muestran frente a sus hijos o es a través del lenguaje? Son las frases, ¿no? Las que se heredan. Son las frases de los padres. Hola, hola, hola amigos. Bueno, gracias, dice Rafael, Rosalide. Eso dicen, pero no me ha respondido a mi pregunta. La pregunta es si la sarna, vamos a ver, es sintomática. Claro, es un síntoma como cualquier otra enfermedad contagiosa. Es un síntoma. Sí, es un problema de salud pública, pero por ejemplo, la depresión es una pandemia mundial en la actualidad, es un problema de salud pública también. O sea, que sea una enfermedad no quiere decir que no sea un problema de salud pública. Depende desde el cristal, del prisma donde lo mires. Pero a nosotros no nos interesa eso, lo que nos interesa, nosotros miramos desde el prisma psicoanalítico. Estamos trabajando en el campo del psicoanálisis. Entonces no nos interesa tanto si es una cuestión de salud pública o no. Nos interesa los procesos inconscientes. Lo inconsciente. Nuestra ciencia es el estudio de lo inconsciente. Lo inconsciente que sostiene esa enfermedad, que produce esa enfermedad y que la sostiene. Porque la enfermedad está producida, ¿no? Incluso hay enfermedades médicas, o que la medicina dice son etiopatogénicas o de causa desconocida, dicen, ¿no? Si ustedes miden los manuales de la medicina, hay algunas enfermedades que la medicina desconoce su causa. Bueno, es porque la causa es psíquica.
pero psíquica del modo en que estamos hablando. Puede ser una conversión histérica, puede ser una alteración funcional de una neurosis actual, puede ser una hipocondría, puede ser una enfermedad psicosomática. Entonces siempre será necesario un especialista, un psicoanalista, para que le escuche y para que le pueda ir ayudando en ese proceso de psicoanálisis personal, de cuidado y de creación de un aparato psíquico sano y relaciones sanas, que es lo que viene a hacer el psicoanálisis. Bueno, muchísimas gracias, quedo a su disposición si ustedes desean consultar, si desean iniciar un tratamiento psicoanalítico para, bueno, pues para vivir mejor los años futuros. Pueden obtener la información de contacto en www.virginiavaldominos.com y estaré encantada de atenderles. Y también les pido, si están siguiendo este trabajo, si están agradecidos con los cursos, con las charlas que realizamos, que puedan hacer una valoración en Google acerca de mis servicios. Pondré aquí el link en el chat para que ustedes puedan, si todavía no lo han hecho, puedan entrar y hacer una valoración de Virginia Valdominos y de la consulta de psicoanálisis. Muchas gracias a todos y continuamos el próximo lunes. Dejen ustedes sus sugerencias para próximas conferencias. Tenemos un listado, pero seguirá creciendo. Gracias a todos y hasta la próxima. Chao, chao.